Te busco en oración cada mañana, y cuando estoy solo en el camino hacia trabajar, no puedo detener mi corazón, ahora que al final he encontrado el único motivo por el que vivo en el mundo. Ay, quiero que llegue el día en el que eternamente entre tus brazos, verte cara a cara y oír tu voz. No puedo detener mi corazón, que sabe que ahora vives tan adentro mío, porque he elegido amar solo a Dios. Yo quiero ser como David, que fue tu amigo, de obedecerte como Elías y Moisés. Quiero vivir toda mi vida agradeciendo la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Yo quiero amarte más. Jesús. El Señor les bendice, amados hermanos. Vamos a dar inicio, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, venimos delante de tu presencia. Señor, hoy veremos tu palabra. Te rogamos, Señor, por la guianza de tu Espíritu Santo. Mis hermanitos, Señor, sean edificados. Danos tu palabra, tu profecía, tu revelación. Señor, estamos dispuestos para ti. Te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza. Eres fiel y verdadero. Gracias, Señor. Henos aquí en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy veremos Apocalipsis capítulo 6, desde el verso 1 en adelante. Hoy, hermanos amados, comenzamos a ver el tema de los sellos. Antes de comenzar con el verso 1, le introduzco, hermanitos, de que esta revelación se tiene entendido que sucede dentro de la gran tribulación. Y primeramente, hermanitos, están los sellos, luego las trompetas, luego las copas de la ira. Y esto es espiritual, es profético, es simbólico y claro que nos lleva, hermanitos, al lado literal. Así que, hermanitos, vamos a tratar de explicar lo más posible y aunque no abarquemos mucho pasaje, hermanitos, muchos versos, pero que se haga comprensible, hermanitos, eso es el propósito. Así que le hemos pedido al Señor su guianza y tenemos ahora la palabra aquí. Dice, hermanitos, Apocalipsis capítulo 6, verso 1. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno: ven. Amén. Ayer vimos, hermanitos, acerca de que Él es digno, el único que pudo tomar el libro, el rollo y abrir los sellos. Cada vez, hermanitos, que rompía o abría un sello, acontecía esto, mis hermanos. Y eso es lo que viene. Y también, hermanitos, cabe decir que hay ya muchos predicadores en todo el mundo que argumentan que esto ya está presente, hermanitos, porque todo lo que estamos viendo hoy en día, ellos lo ven ya como parte de la gran tribulación. Cosas increíbles, cosas que nunca habían pasado, cosas que se han acumulado y que están aconteciendo en toda la tierra. A muchos predicadores no les queda duda de que ya estamos en la gran tribulación. Sin embargo, nuestra postura bíblica, doctrinal, es de que lo que ya
es considerado como los 7 años de gran tribulación, tienen inicio después del arrebatamiento de la iglesia. Y con esto también, hermanitos, le menciono que hay posturas teológicas, porque hay grupos de cristianos que aseveran que es antes el arrebatamiento de la gran tribulación. Hay otros grupos que dicen que es en medio, y todavía existen, hermanitos, los que dicen que es hasta el final, lo cual, hermanitos, no tendría un sentido bíblico ni espiritual. Pero, hermanitos, tenemos esa fe, esa confianza. Ahora, lo que sí entendemos, que ahora estamos viendo lo que en Mateo 24 se llama principio de dolores. Nuestro Señor Jesús dijo, pero esto solo es principio de dolores. Luego ya el mismo Señor Jesús narra la gran tribulación y luego su segunda venida. Y sabemos que en Mateo 24 está escrito, hermanitos, principalmente dirigido a los discípulos, a los apóstoles. Por eso refiere muchas cosas relacionadas a Israel. Pero cuando el Señor levanta al apóstol Pablo, él empezó a hablar de misterios. Él dijo, he aquí os digo un misterio. Y dijo que todos seremos transformados, pero que no todos moriremos. Y ya comienza a hablar, 1 Corintios 15, del arrebatamiento, la resurrección de los muertos. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, empieza a hablar también del arrebatamiento. Y confirma, hermanitos, en 2 Tesalonicenses. Así que ya tenemos mensaje, no solamente para Israel, lo cual el Señor Jesús vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y por eso la mayoría de la palabra del Señor Jesús en los evangelios se refiere a Israel. Pero ahora el apóstol Pablo, levantado por el Señor, él ya se refiere a la iglesia que tuvo su origen con judíos. Pero después, hermanitos, ya que su ministerio fue hacia los gentiles, pues ahora le habla a los gentiles las promesas correspondientes, y una de ellas es el arrebatamiento. Muy posiblemente, mis hermanitos, alguno de ustedes ha escuchado que sí estamos efectivamente ya en la gran tribulación. Hermanos amados, muy bien, basados en la vista, basados en la lógica de lo que ven nuestros ojos, en la actualidad, sí, parece, hermanitos, por todo lo que se está moviendo, hay crisis por todos lados y en todos los ámbitos. Lo que ahora suena mucho, mis hermanitos, y no sonaba tanto, de tantas cosas que están aconteciendo, usted lo ha escuchado, los incendios, tanto en casas, edificios, forestales, hasta en autos. Eso, hermanitos, lo escuchábamos, por ejemplo, el año pasado, este inicio de año, en Estados Unidos. Cuántas casas en California e incluso residencias de ricos fueron alcanzadas por el fuego. Y se oía de allá. Ahora se oye, hermanitos, cerca. Se oye en estados de la República del Norte, incluyendo, hermanitos, yo veía la publicación de la escuela bíblica donde estudié. También ahí hubo un incendio forestal en sus derredores, y pues gracias al Señor no hubo víctimas y lograron apagar el incendio. Grande franja, hermanitos, de campo, de todo ello se quemó. Ahora oímos de incendios cerca, incluso aquí, hermanitos, en la colonia donde estamos. También, hermanos amados, allá en el cerro, un día sábado, alrededor de una semana, 2 semanas, había un incendio que pues cubría parte de la luz del sol. Mis hermanos, no se había escuchado eso con tanto auge. ¿Por qué los incendios? Algunos dicen que incluso los de el estado, de Monterrey, Nuevo León, Monterrey, fueron provocados. Pero hubo grande desastre, hermanitos, 2, 3
fábricas grandes en su totalidad se quemaron. Y esto claro que trae efectos. Y hermanitos, pues ya los oímos ahora por este lado en el Estado de México, incluso aquí, hermanitos, en la Ciudad de México, muchos incendios. Pero esto ya es señal. Y hermanos, hay más cosas que están pasando. La persecución hacia los cristianos. Y hermanitos, no solamente en el extranjero, por ejemplo en Siria, más de 7,000 cristianos asesinados y decapitados en estas semanas anteriores, sino hermanitos, aquí mismo en la República Mexicana. Por ejemplo, en este mismo grupo de WhatsApp de hermanitos de la transmisión, publiqué en este fin de semana también lo que está sucediendo en el estado de Hidalgo. Persecución a cristianos. Bueno, ahora hermanitos, con esto le introduzco para que si usted ha escuchado que si ya estamos en la gran tribulación, aseverado por muchos predicadores, muy bien, todavía no entramos, hermanitos. La iglesia se tiene que ir y es un tiempo de ira. Ahora, hermanitos, antes de continuar con el verso 2, esto le explico, hermanitos, para que quede una base en cuanto al fundamento de la Escritura. Le tengo que mencionar, hermanitos, acerca de la gran tribulación, lo que viene. Es un tiempo de ira. Sin embargo, dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, también lo habló el Señor Jesús, que oremos, que seamos tenidos por dignos de escapar de estas cosas. Escapar. Ahora, le mencionaba cuando vimos el tema de la iglesia de Filadelfia, al ángel de Filadelfia, que el Señor iba a librar a el ángel, la iglesia de Filadelfia, de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Y que muchos lo han interpretado como que nos va a sacar de la gran tribulación o de la gran tribulación. Y bueno, eso es, hermanitos amados, una forma en cómo lo interpretan. Sin embargo, sí, hay indicios bíblicos de que Dios nos puede librar. Porque los que aseveran que vamos a estar hasta la mitad de la gran tribulación, ellos dicen que sí veremos al anticristo, que sí pasaremos la persecución, y se refieren incluso que cuando lleguemos a esto de los sellos, hermanitos, de la multitud de ropas blancas, los que salieron de la gran tribulación, aseveran que somos nosotros. Entonces, hermanos amados, habló el Señor, que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán sobre el mundo entero. Escapar. Y para eso, hermanitos, hago una reflexión antes de continuar con el verso 2. Yo entiendo en lo espiritual, si el Señor Jesús dice que uno puede ser digno de escapar, no estamos hablando de dignos de salvación o dignos de la vida eterna. No, mis hermanitos, no, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso nos hace salvos, no las obras, no por obras para que nadie se gloríe, sino que dignos de escapar del sufrimiento de la gran tribulación. Eso sí puede ser posible. Pero ¿cómo uno, hermanito, se hace digno? Bueno, no niegue a Cristo, no se avergüence de la cruz de Cristo, sufra los padecimientos. Un cristiano legítimo sufre mucho aquí en la tierra. También dijo el apóstol Pablo, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Todos los sufrimientos que conllevan a un cristiano, hermanitos, por su fidelidad a Dios, se dice que somos atribulados, como decía Pablo, en todo, atribulados en todo. Por separado, aparte, nosotros sufrimos como hijos de Dios. Ahora, si estamos sufriendo mucho como hijos de Dios, no tendría sentido espiritual, hermanitos, ni siquiera sentido de justicia, el que el Señor vea necesario que pasemos por otra tribulación, por la gran tribulación. Y eso sí,
sería, hermanitos, ser dignos de escapar de estas cosas de la gran tribulación, si uno sí cargó su cruz, no se avergonzó de Cristo, sufrió por causa de su nombre, padeció persecuciones, aunque nada más uno y los demás estaban en paz. Entonces el Señor puede decir: tú ya pasaste, tú ya sufriste, entonces a ti ya no te corresponde volver a sufrir. Porque sí, hermanitos, muchos dicen que la iglesia necesita pasar por la gran tribulación, que para purificar incluso, debido a la apostasía, ese es un argumento. Pero mis hermanos amados, la sangre de Cristo limpia pecados. Y no negamos, hermanitos, que mucha gente reaccione cuando pues ya esté en la gran tribulación, pero eso ya será asunto de Dios. Y sí, hay base bíblica de lo que va a pasar con la gente que se quede. Ahora, verso 2, hermanitos. Dice: miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cada sello, hermanitos, son 7. Cada sello tiene su explicación, su interpretación, es profecía y habla, hermanitos, de un acontecimiento. Le explico. Primeramente dice: miré y vi un caballo blanco. Alguna vez, hermanitos, en mis tiempos de niñez, llegué a escuchar que predicadores decían que este era el Señor Jesús y hacían alusión al arrebatamiento, pues que los llevaba y ya después de llevarlos en el arrebatamiento ya venía el segundo sello, el segundo jinete. Sin embargo, no, mis hermanitos, el Señor Jesús viene hasta cuando ya se menciona que venía en un caballo blanco acompañado de los ejércitos celestiales y venía como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero este es el indicio, este es, hermanitos, el inicio de la gran tribulación. Vi un caballo blanco. El color tiene mucho que ver, blanco. Y para hacerlo lo más sencillo posible, mis hermanos, el color blanco refleja, simboliza la paz. Paz. Una paz aparente. Y usted lo ha escuchado en la Escritura. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos, pues ya, la destrucción. Paz y seguridad. Ese argumento, hermanitos, de la mayoría de los judíos que contradicen, niegan a Hamashiach, al Señor Jesús, el argumento de ellos es de que el Mesías debía de traer paz, y como él no trajo paz en su primera venida, entonces es un impostor. Y claro, le tienen muchos calificativos contra el Señor Jesús. Pero este que viene, hermanitos, va a venir en un caballo blanco, simbolizando la paz. ¿Y por qué la paz? ¿Cómo la gran tribulación comienza con paz? Algunos se preguntarán, ¿no debería de ser todo lo opuesto, una complicación de todo lo que hay en el mundo? Bueno, le voy a explicar por qué. Dice, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este no es el Señor Jesús, no es representante de Dios, sino, hermanitos amados, del maligno. Todo lo que vamos a ver, ya que el maligno va a tener mucha trascendencia, hermanitos, este no es bueno, este que monta el caballo blanco. Pero dice algunas características. El que lo montaba tenía un arco. Muchos estudiosos mencionan que no se habla de la palabra flecha, solamente arco. Si dijera arco y flecha, muy bien, cuando se habla de eso quiere decir que va a haber o guerra o va a usar su arco y su flecha para herir, para matar. Pero resulta, mis hermanitos, que en su llegada, su inicio,
con su caballo blanco, y sí, con un arco, pero no con flecha, quiere decir que no viene a hacer la guerra, sino viene a pararla. Y dice, le fue dada una corona, o sea, gobierno, autoridad, facultad. Esto, hermanitos, es muy amplio, se lo menciono solamente, pues, hermanitos, lo más rápido posible, porque, pues, no abarcaríamos todo en un horario como este. Pero le menciono las bases bíblicas. Hermanos amados, en el libro de Daniel se menciona a este personaje. También se menciona acerca de este como hijo de perdición, bestia en Apocalipsis, anticristo en Primera de Juan, el hombre de pecado en Tesalonicenses. También, hermanitos amados, el Señor Jesús habló de falsos cristos y hace alusión cuando digan, mira, está acá o mira, está allá, no vayas. Sino que el Señor, cuando Él venga, aparecerá en el cielo, no en la tierra. O sea, este no es Cristo, este no es el Mashiach. Ahora, tiene características de Mashiach porque, hermanitos, proviene del pueblo de Dios, un judío. No tiene que ser, hermanitos, obligatoriamente de nacionalidad judía, sino de sangre judía. Y este personaje ya está entre nosotros. Mis hermanitos amados, algo que no tiene sentido, que también predicadores han hablado, es de que piensan que este personaje, que es lo mismo, anticristo, bestia, hijo de perdición, hombre de pecado, es el mismo, hermanitos, nada más que en diferentes partes de la Escritura se les da esos diferentes nombres. Ellos dicen que un día va a llegar, pero que apenas va a nacer. No, mis hermanitos, si apenas va a nacer, ¿cuánto faltará para que se manifestara? ¿Unos 30, 40 años? No, mis hermanitos, ya está vivo, ya existe este personaje, pero no se ha manifestado, no ha salido a la luz, porque dice en 2 de Tesalonicenses que hay quien al presente lo detiene, pero cuando se ha quitado, entonces se manifestará aquel hijo de perdición, el cual el Señor matará con la espada de su boca. Entonces, hermanitos, ya vive este personaje. Ahora, ¿por qué, hermanitos, se menciona que viene en un caballo blanco y sin flecha, solamente con arco? O sea, viene imponiendo, decretando paz mundial. Por eso los judíos creerán en él, porque él trae eso que ellos esperaban como parte de señal de que si es Mashiach, paz. Entonces, hermanitos, él va a ser, bíblicamente se menciona en el libro de Daniel, que Israel va a hacer un pacto con la muerte. Claro, ellos no le van a llamar muerte, pero van a hacer un pacto, y ese tratado, hermanitos, va a ser firmado para 7 años de paz. 7 años de paz. También se le conoce como la semana 70 de Daniel. La palabra de Dios en Apocalipsis también lo divide en 1260 días, tiempos y la mitad de un tiempo, que es un año, tiempos, 2 plural, 2 y 1, 3, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, 1260 días, 42 meses. Habla, hermanitos, de las fases. Sin embargo, este personaje, hermanitos, va a causar un tratado de paz de 7 años, lo que dura la gran tribulación. Luego dice, hermanitos, que a la mitad de la semana, y eso ya lo menciona en Daniel, pues será puesta la abominación desoladora. Y eso equivale, hermanitos, que este personaje va a profanar el tercer templo reconstruido, donde ya se hacen sacrificios nuevamente,
porque no aceptaron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, van a instaurar otra vez los sacrificios conforme a la ley y conforme, hermanitos, al oficio de los levitas y sacerdotes. Y hermanitos, el anticristo va a darles la espalda y va a mostrar quién es en verdad. Se va a quitar la máscara. Ahora, para esto, hermanitos, para traer paz, vamos a usar el entendimiento espiritual y también, hermanitos, el sentido común. ¿Por qué, hermanitos, va a venir y va a instaurar paz? Porque previamente habrá un caos, lo que dijo el Señor Jesús, guerras y rumores de guerras. Hoy estamos viendo esa línea, ese avance, guerras y rumores de guerras. Hermanitos amados, hay siervos de Dios muy hermosos, que el Señor los bendiga mucho, predicadores, y los menciono, hermanitos, como Gary Lee, como Gabito Rodríguez. Se les ha recomendado, hermanitos, que sigan sus transmisiones. Hermanos amados, ellos tienen muchas formas, el Señor lo dispuso así, de recibir información, noticias de todo lo que está pasando a nivel global. Y hermanitos, la guerra que está por estallar, no solamente la que ya está Israel contra Siria, Israel contra Líbano, Israel con todo lo que está pasando en Gaza, y hermanos amados, hasta Yemen, un país africano que no tiene nada que ver, está contra Israel y lo ataca y le lanza misiles. Y hermanos amados, está rodeado el principal enemigo, protagonista que mueve todo, Irán contra Israel. Bueno, eso ya está. Israel, hermanitos, sufrió terriblemente el 7 de octubre del hace 2 años, hermanitos, ya, del 2023. Qué terrible, hermanos amados, lo que sucedió. Bueno, ya está esa guerra. Ahora está contra Siria, porque de Siria también, hermanitos, de ahí también, pues el asesinato de 7,000 cristianos, 10,000 en total muertos, pero 7,000 eran cristianos. Y hermanos amados, la guerra que está a punto de estallar, ya está la de Rusia contra Ucrania y viceversa, pero la que va a estallar con Europa, la Unión Europea contra Rusia, Rusia contra la Unión Europea. La guerra que ya está, y hermanitos, Estados Unidos también trasciende mucho. Todo lo que viene, hermanos, todo lo que ya está, guerras y rumores de guerras. Hermanos amados, todo esto, cuando venga, se presente el anticristo, lo va a parar, va a causar paz y tratado de paz con vigencia de 7 años. Por eso lo van a admirar. Entonces, las crisis desatadas, hermanitos, crisis social, crisis económica, crisis política, crisis, hermanitos, moral, crisis espiritual y todo lo que conlleva las guerras, cuando aparezca este anticristo, aparentemente lo resolverá. Dice el libro de Daniel que este hombre se identifica como muy sabio, que hablará palabras contra el Altísimo y hablará maravillas. O sea, sus argumentos serán tan sabios que la gente hasta le dará la razón. Gente, hermanitos, que será engañada por él. Argumentos, hermanitos, que hoy en este mismo tiempo ya existen y los oímos en boca de satanistas, en boca de ateos, argumentos que uno diría, oh sí, tiene razón. Pero no, mis hermanos, es una sabiduría diabólica. Dice también en Daniel que no hará caso de amor de mujeres. Y dice que al Dios de sus padres no honrará. O sea, proviene de la línea judía y da a entender, hermanitos, también él va a ser algo así como un homosexual.
no va a atender el amor de mujeres. Todo eso que vemos, la promoción, hermanitos, de todas esas cosas, pues ya está en internet, en Hollywood, en películas. Hermanitos amados, todo eso se ha abrazado. Es una minoría ahorita, pero hermanos amados, este personaje los va a apoyar muchísimo. Entonces, va a haber un caos, hermanitos. Ya hay un caos ahorita. Y aparentemente va a salvar de ese caos. Por eso viene en un caballo blanco. No crea usted, hermanitos, que va a llegar haciendo primeramente un desastre, matando y todo eso. No, primeramente con una apariencia de piedad, como un ángel de luz disfrazado, hermanitos, va a hacer cosas buenas, aparentemente. Por eso el mundo lo va a abrazar. Incluso, hermanitos, más adelante en Apocalipsis, si llegamos ahí, si seguimos en la tierra todavía, dice la profecía que va a ser herido en su cabeza y que va a ser sanado de esa herida de muerte. Y que las naciones van a aclamarlo diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá pelear contra ella? O sea, de entender, algo le va a pasar a ese personaje, pero se va a recuperar. Hay quienes interpretan que hasta va a haber un atentado contra él y lo van a matar. Y que muy posiblemente resucite. Y la gente más va a creer en él. Claro, los engañados y sellados. Entonces, hermanitos, dice la Escritura que trae un poder engañoso. Y dice la Escritura, hermanitos, todo ello también en 2 de Tesalonicenses, cómo se va a manifestar. Y, hermanitos, él va a traer paz y seguridad. O sea, el escenario actual es muy propicio, hermanitos, muy bueno, muy adecuado para que aparezca este personaje. Ponga, hermanitos, orden en lo económico. ¿Cómo? Pues ya se va a quitar el dinero circulante y las tarjetas de crédito, los de débito, los plásticos. Ahora todo, hermanitos, con el chip, lo cual el Señor le llama en la Escritura, pues el sello de la bestia. Va a traer, hermanitos amados, paz entre el conflicto Israel, hermanitos, y sus enemigos. Y claro, habrá ya la facilidad de rápidamente reconstruir el tercer templo logrado por él. Va a ser un personaje excepcional, pero proviene del enemigo. Y está escrito que hasta la mitad de los 7 años, hermanitos, entonces cesará el sacrificio continuo. O sea, será la abominación desoladora, y equivale que la imagen de ese personaje será puesta dentro del templo, con ayuda de un segundo personaje que se le llama falso profeta. Y ese falso profeta lo promoverá y también hará milagros y señales. Ese es religioso, ya no será católico, hermanitos. El catolicismo va a menguar, ya no habrá religiones, una sola va a ser. Por eso la persecución a cristianos, y mis hermanitos, hará que hable esa imagen puesta dentro del lugar santo. Esa es la abominación desoladora, que equivale, hermanitos, que a la mitad de los 7 años, 3 años y medio, pues el anticristo dará su verdadera cara. Y ahora sí comienza una persecución terrible contra Israel, hermanitos, contra los judíos. Zacarías, hermanitos, dice que serán metidos en el fuego y que, hermanitos, una tercera parte se salvará. Da a entender que de los judíos que en ese tiempo estén sufriendo, nada más una tercera parte se va a salvar. De la iglesia, hermanitos, uno será tomado y otro será dejado. Hermanos amados, 5, usted lo sabe, son prudentes, 5 insensatas, las vírgenes, pues nada más la mitad se va. Pero en Israel nada más una tercera parte se salva. Y el Señor los probará, hermanitos, bajo el fuego y se salvarán. Eso es terrible, hermanitos. Daniel entonces habla de este personaje y, hermanitos,
Sí, hay más profundidad en el libro de Daniel cuando se menciona, hermanitos, que va a haber un hombre, pues, de un rostro fiero, altivo, y, hermanos amados, cosas hermosas también el Señor ha mostrado y revelado en cuanto a las profecías en Daniel. Se habla, hermanitos, de un hombre arbitrario. Y hay un predicador, hermanitos, Antonio Bolaines, un siervo de Dios. Lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús, que el Señor lo guarde, lo bendiga hermosamente. Él ha investigado, se ha profundizado y con ayuda de judíos, incluso de rabinos, y claro, también de judíos cristianos, ha encontrado que se habla de un antipadre. Sí, para esto le explico, hermanitos. Hay una Trinidad de Dios, Padre, Hijo, el Señor Jesús y Espíritu Santo. Ahora, hay una Trinidad, claro, del enemigo. Es el diablo, serpiente antigua, Satanás, es lo mismo. El hijo de perdición, anticristo, bestia, hombre de pecado, es el mismo, es el que contrarresta al hijo, anticristo. Hay un anti-Espíritu Santo, el falso profeta. Y en cuanto, hermanitos, a humanos, se habla del antipadre. Y es, hermanitos, no es el anticristo, no es el falso profeta, sino de una persona antipadre. Y se habla, hermanitos, que donde está, cuando abre su boca, cuando habla, hace un caos, hace desastres y tiene mucho poder. Y hermanitos, muy bien, lo hay, y todo esto, hermanitos, referente al anticristo. Eso porque estamos viendo el verso 2, solamente el 2, hermanitos, abarca ya la presentación, el surgimiento del anticristo. Ya el otro sello, hermanitos, que con la ayuda de Dios veremos mañana, si seguimos en la tierra, hermanitos, viene pues lo que continúa. Pero hoy se ve el surgimiento, la presentación, manifestación de este ser, de esta persona que trae paz. Imagínense, están a punto, hermanitos, de estallar, ahora sí también la Tercera Guerra Mundial. Ya vemos el conflicto de Israel contra Siria, Israel contra el Líbano, Israel contra Irán, estos países contra él, Yemen contra Israel. Hermanos amados, aparte Rusia, Ucrania, aparte Unión Europea contra Rusia. Y no se diga, hermanitos, de lo que está por explotar contra Estados Unidos. Ahora, nos vamos. Aparece este personaje para la guerra. Todo el mundo lo va a admirar. ¿Cómo es posible que un solo hombre pare la guerra? Por eso el caballo blanco, porque simboliza paz. Un hombre con poder, pero que al inicio no va a destruir nada. Va a parar, va a traer paz. Eso para los judíos es grande señal de que sí es el Mashiach. Y como es de línea de sangre judía, pues hermanitos, van a creer muchos en él, que él es el Mashiach. Ciertamente, hermanitos, se ha especulado quién puede ser, qué persona. Se habla del yerno del presidente actual de Estados Unidos, que es un judío que tuvo mucho que ver en su primer gobierno de Trump. Tuvo mucho que ver, hermanitos, con la paz o pues con el establecimiento o pues todo lo que se está poniendo como plataforma para que se reconstruya el tercer templo, para que la embajada de Estados Unidos se instaurara en Jerusalén. Todo ello es un hombre que trasciende y es muy alto de estatura, hermanos amados, y se apellida Kushner, Jared Kushner, y es judío. Hay otros, hermanos amados, candidatos, y no es problema, hermanitos, quien sea, no nos afecta en nada, porque nosotros ni siquiera vamos a estar, hermanitos, con nuestro Señor, porque nos habrá llevado, ya no estaremos en la tierra. Así que, hermanitos, trasciende mucho, mucho acerca de este personaje, el anticristo.
Le he dado solamente reseñas, hermanitos. Las bases bíblicas están en el libro de Daniel, desde el capítulo 7 en adelante. También tenemos en Segunda de Tesalonicenses y mucho, hermanitos amados, aquí en Apocalipsis. Y lo estaremos viendo, hermanitos amados, a lo largo de este libro de Revelaciones. Y Segunda de Tesalonicenses 2, ahí encuentra todo lo mencionado. ¿Por qué no se presenta? ¿Por qué no se manifiesta? Porque al presente hay quien lo detiene. Solamente le leo, hermanos amados, versículo 6, Segunda de Tesalonicenses 2:6, y rápidamente le leo. Dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, acuérdese, es anticristo, bestia, hombre de pecado, hijo de iniquidad, es el mismo. Dice: el advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Muy bien, hermanitos. Habla de este personaje. Daniel lo menciona de una manera, Juan le llama el anticristo, Apocalipsis le llama la bestia, Pablo le llama impío, o también hombre de pecado, hijo de iniquidad. Hermanos amados, ese es el jinete del caballo blanco. Va a presentarse y, hermanitos, continúa todo esto. Nosotros no debemos de estar aquí cuando eso suceda. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra, por tu profecía. Tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos. Por lo tanto, Señor, muchas gracias por esa escritura que tú nos has dado. Mis hermanitos aprenden, escuchan, cada día su fe es cimentada. Nos has dado tu palabra y dice la escritura que somos bienaventurados en leer esta profecía. Gracias, Señor, por mis hermanitos que recibieron esta enseñanza de esta transmisión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, amados hermanos.